Millonario contrata niñera para su hijo enfermo, pero lo que ve en las cámaras lo deja sin aliento. ¿Y si el peso del pasado fuera lo único que impide a una familia encontrar la felicidad? Fernando Montenegro, un millonario marcado por tragedias, vive protegido tras muros de miedo y silencio. Pero la llegada de Isabela Ruiz, una mujer misteriosa y llena de secretos, lo cambia todo. Una tarde, en el corazón del jardín de la mansión, una pequeña caja de madera aparece en manos de un niño. Dentro, un anillo brilla con promesas no dichas y lazos invisibles entre el pasado y el presente. ¿Pero qué significa ese objeto? ¿Qué recuerdos puede despertar, y qué secretos sigue guardando Fernando sobre el dolor que lo consume? La mansión Montenegro se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados, pero su esplendor no podía ocultar el silencio que la envolvía. Era una casa donde cada rincón parecía guardar un eco de ausencias. Desde la muerte de Elena, su esposa, Fernando Montenegro había convertido su hogar en una fortaleza contra el mundo exterior. Las cortinas siempre cerradas, los muebles cubiertos de polvo, y un ambiente opresivo eran testigos mudos de su dolor. Fernando era un hombre que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Su porte imponente y su mirada fría eran un escudo que mantenía a todos a distancia. Como exitoso empresario, era conocido por su precisión y disciplina, las mismas cualidades que ahora regían su vida personal. Desde el fallecimiento de Elena, había dedicado cada minuto a proteger a su hijo Artur, de tan solo 8 años, quien padecía una enfermedad respiratoria crónica que lo hacía vulnerable a cualquier cambio en su entorno. Artur era un niño pálido, con ojos grandes y llenos de una melancolía que no correspondía a su corta edad. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su cuarto, rodeado de medicamentos, libros y juguetes que rara vez usaba. Fernando, cegado por el miedo de perder también a su hijo, había impuesto estrictas reglas. Artur no podía salir de su habitación sin supervisión, no podía jugar en el jardín. Y las visitas eran limitadas al personal médico. Pero esa sobreprotección, aunque nacida del amor, había creado una distancia emocional entre padre e hijo. Un día, después de que la última enfermera renunciara, argumentando que el ambiente en la casa era insostenible, la ama de llaves, Rosa, se acercó a Fernando con una sugerencia. «Señor Montenegro, he encontrado a alguien que podría encargarse del cuidado del niño. Es una joven con experiencia, amable y dedicada. Su nombre es Isabela Ruiz». Fernando, con su tono cortante habitual, respondió: «No necesito a alguien amable, Rosa, necesito a alguien competente». A pesar de su desconfianza, Fernando aceptó entrevistar a la mujer. Cuando Isabela llegó, llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y una expresión serena. Había algo en sus ojos, una mezcla de firmeza y ternura, que parecía desarmar incluso al hombre más rígido. «Señor Montenegro, gracias por darme esta oportunidad», dijo Isabela al entrar a su despacho. Fernando, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, la observó con una mirada fría. «Esto no es una oportunidad, señorita Ruiz. Es un trabajo difícil, y necesito a alguien que esté a la altura. Mi hijo requiere atención constante y estricta. No hay margen para errores». Isabela no se intimidó. Mantuvo la calma y le respondió con firmeza: «Entiendo perfectamente. Pero los niños no solo necesitan reglas, también necesitan cariño». Fernando levantó una ceja, visiblemente molesto por la respuesta, pero también intrigado. Tras una entrevista tensa, decidió contratarla, más por necesidad que por convencimiento. Ese mismo día, Isabela fue llevada al cuarto de Artur. Al entrar, encontró al niño sentado junto a la ventana, mirando al jardín con una expresión ausente. Intentó acercarse, pero Artur apenas la miró. «Hola, Artur. Soy Isabela. Voy a cuidar de ti, pero también quiero ser tu amiga». Artur no respondió. Apenas levantó la vista por un momento antes de regresar su atención al paisaje exterior. Isabela supo entonces que la tarea sería más difícil de lo que imaginaba. En otro rincón de la casa, Fernando observaba desde la distancia, convencido de que Isabela no duraría mucho tiempo. Pero lo que él no sabía era que aquella mujer estaba a punto de cambiar no solo la vida de Artur, sino también la suya. Los primeros días de Isabela Ruiz en la mansión Montenegro fueron tensos y cargados de desconfianza. La rutina rígida de la casa la recibió como un muro inquebrantable. Desde el amanecer, la ama de llaves, Rosa, le indicaba los horarios y las reglas estrictas que debía seguir para cuidar a Artur. No podía entrar al cuarto sin desinfectar sus manos, la temperatura debía mantenerse constante,
y los medicamentos del niño se administraban bajo una supervisión casi militar. Isabela, sin embargo, observaba todo con calma. No era la primera vez que lidiaba con un entorno hostil, pero sabía que la clave estaba en ganar la confianza de quienes habitaban esa casa. Desde el primer momento en que vio a Arthur, su corazón se quebró un poco. El niño estaba pálido y delgado, con unos ojos enormes que parecían contener un océano de tristeza. Apenas respondía a sus palabras, limitándose a sentir o negar con un movimiento de cabeza. Una tarde, mientras Isabela acomodaba los juguetes en su cuarto, decidió intentar algo diferente. Tomó un pequeño libro que había visto en la mesa junto a la cama y comenzó a leer en voz alta. Era una historia sobre un valiente guerrero que enfrentaba dragones y salvaba a su pueblo. Al principio, Arthur no mostró interés, pero después de un par de páginas, Isabela notó cómo sus ojos se movían hacia ella, aunque todavía no decía nada. Esa noche, al despedirse, dejó el libro sobre la mesita. Antes de salir, se giró hacia él y dijo suavemente: «Mañana podemos continuar con la historia, si tú quieres». En el despacho, Fernando revisaba papeles con el ceño fruncido, como era habitual. Rosa entró con un café, y al notar su estado de ánimo, decidió hablarle. «Señor, la nueva niñera parece estar haciendo un buen trabajo. Arthur se ve más tranquilo». Fernando apenas levantó la vista. «Es demasiado pronto para saberlo, Rosa. Esa mujer no entiende que cualquier error podría costar la vida de mi hijo». Al día siguiente, Isabela llevó un pequeño globo a la habitación de Arthur. Al verlo, los ojos del niño se iluminaron brevemente. Era un gesto simple, pero para él, significaba algo diferente. Isabela comenzó a inflarlo mientras hablaba sobre cómo los globos podían volar alto si se soltaban. Cuando estuvo listo, lo dejó en las manos del niño. Arthur lo tocó con cuidado, como si fuera un tesoro. ¿Alguna vez has jugado en el jardín?, preguntó Isabela con voz suave. Arthur negó con la cabeza, pero esta vez, después de un momento, murmuró: «Papá dice que no puedo». La respuesta de Arthur confirmó lo que Isabela ya sospechaba: el niño vivía bajo un miedo constante. Decidió entonces que no solo cuidaría de él físicamente, sino que también intentaría devolverle algo de la alegría que parecía haber olvidado. Por la noche, mientras servía la cena, Fernando notó algo diferente en su hijo. Arthur sostenía el globo en la mano, y aunque no estaba sonriendo, su mirada parecía más viva. Fue Rosa quien mencionó que Isabela había pasado tiempo con él durante el día. «Está tratando de ganarse su confianza, señor. Tal vez deberíamos darle una oportunidad». Fernando dejó el tenedor sobre la mesa, suspirando profundamente. «No se trata de oportunidades, Rosa. Se trata de protegerlo». Esa misma noche, Fernando llamó a Isabela a su despacho. La joven llegó con las manos entrelazadas, esperando una reprimenda, pero lo que encontró fue algo diferente. «Señor Montenegro, ¿quería verme?», preguntó con voz calmada. Fernando la miró fijamente, con ese aire severo que lo caracterizaba. «Quiero dejar algo claro, señorita Ruiz. No estoy en contra de que intente conectar con Arthur, pero debe seguir las reglas. Estas no son negociables». Isabela asintió, pero no pudo evitar añadir: «Entiendo su preocupación, señor, pero creo que Arthur necesita algo más que reglas. Necesita sentir que puede vivir, no solo sobrevivir». Fernando frunció el ceño, pero no respondió. En el fondo, las palabras de Isabela lo inquietaron, porque tocaron una herida que él había enterrado profundamente. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros de la casa, Fernando pasó frente a la habitación de Arthur y lo escuchó reír suavemente. Era un sonido débil, pero lo detuvo en seco. Se quedó allí por un momento, preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas para su hijo. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto en la mansión Montenegro. Aunque el aire seguía siendo tenso y los silencios predominaban, algo nuevo empezaba a florecer, una conexión tenue pero real entre Isabela y Arthur. La joven, con su dulzura y paciencia, había logrado lo que nadie antes: despertar un interés en el niño por cosas simples, como los colores de las flores en el jardín o las historias que contaba con voces y gestos divertidos. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos en el cuarto de Arthur, Isabela notó que el niño la miraba con una curiosidad que nunca antes había mostrado. Ella sonrió y, como si fuera lo más natural del mundo, comenzó a contarle una historia. Había una vez un pequeño pájaro que vivía en una jaula dorada. Era una jaula hermosa, pero, aún así, el pájaro se sentía triste porque no podía volar.
Arthur, con su voz débil pero clara, interrumpió por primera vez. ¿Por qué no podía volar? Isabela se detuvo un momento, sorprendida por su pregunta. Luego continuó con ternura. Porque tenía miedo. Pensaba que si salía de la jaula, algo malo podría pasarle. Pero un día, alguien le mostró que el cielo no era un lugar peligroso, sino un lugar lleno de aventuras. Arthur permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de anhelo y melancolía. Isabela supo que, aunque él no lo dijera, había entendido la metáfora. Mientras tanto, Fernando observaba todo desde la distancia. Su oficina tenía una ventana que daba al jardín, y desde ahí, podía ver las idas y venidas de Isabela. Aunque no quería admitirlo, algo en ella le inspiraba cierta admiración. Pero también sentía que su presencia amenazaba el control que había construido cuidadosamente sobre su vida y la de Arthur. Un día, Isabela decidió llevar a cabo un pequeño acto de valentía. Había notado que Arthur miraba constantemente hacia el jardín desde su ventana. Con la autorización de Rosa, llevó una silla hasta un rincón del patio donde el sol apenas tocaba. Luego, con cuidado, ayudó a Arthur a sentarse allí. El niño parecía nervioso, pero la emoción de estar al aire libre superó su miedo. «¿Sabes, Arthur?», le dijo mientras sostenía su mano. «Este jardín me recuerda al lugar donde yo jugaba de niña. Había una fuente y muchas flores. Mi hermana y yo pasábamos horas imaginando que éramos exploradoras». Arthur levantó la vista hacia ella, intrigado. «¿Tenías una hermana?». El recuerdo hizo que los ojos de Isabela se llenaran de una tristeza fugaz, pero ella logró sonreír. «Sí. Se llamaba Mariana. Era mi mejor amiga». Fernando apareció en ese momento, su figura alta y rígida proyectando una sombra sobre ambos. Su rostro mostraba desaprobación, pero también sorpresa al ver a su hijo fuera de su cuarto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría. Isabela se levantó de inmediato, pero no soltó la mano de Arthur. «El niño necesita aire fresco, señor Montenegro. Solo lo traje al jardín por unos minutos». «Usted no tiene idea de lo que él necesita», respondió Fernando, su voz aumentando en intensidad. Arthur, sintiendo la tensión, murmuró en voz baja: «Papá, no estoy enfermo. Me siento bien». Fernando lo miró, desconcertado. Era la primera vez que su hijo decía algo así. Pero su orgullo y sus miedos eran más fuertes que su desconcierto. «Isabela, le pedí que siguiera mis reglas. Esto no se repetirá». Esa noche, Isabela se quedó en su cuarto, pensando en si realmente estaba haciendo lo correcto. Aunque su intención era ayudar, sentía que cada paso que daba la ponía en conflicto con Fernando. Sin embargo, también sabía que Arthur necesitaba algo más que una rutina llena de restricciones. Fernando, por su parte, no pudo dormir. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, enfrentándolo con una verdad que había evitado durante años. Quizás, en su afán de protegerlo, estaba impidiéndole vivir. El ambiente en la mansión Montenegro se había vuelto más tenso tras el incidente en el jardín. Aunque Arthur mostraba señales de mejora emocional, Fernando seguía firme en su postura de que las reglas no debían romperse. Esa rigidez, sin embargo, solo lograba que el niño se encerrara nuevamente en su silencio, algo que Isabela notaba con creciente preocupación. Una tarde lluviosa, mientras Fernando trabajaba en su oficina, Isabela decidió aprovechar el tiempo para conectar con Arthur de otra manera. Sacó una caja de crayones y hojas de papel, colocándolas sobre la mesa del cuarto del niño. «Hoy vamos a dibujar algo especial, Arthur. Quiero que me muestres cómo te imaginas el lugar más feliz del mundo». El niño, curioso pero aún tímido, tomó un crayón amarillo y comenzó a trazar líneas. Poco a poco, en el papel apareció un bosque lleno de árboles altos y un cielo despejado. «Es el lugar donde me gustaría ir algún día», susurró Arthur con un destello de esperanza en sus ojos. Isabela sonrió y tomó un crayón azul para añadir un río al dibujo. «Es hermoso. ¿Sabes? Creo que si cierras los ojos, puedes imaginar que ya estás ahí». Mientras compartían ese momento, Fernando, que pasaba por el pasillo, escuchó las risas suaves de su hijo. La curiosidad lo llevó a entrar en la habitación sin anunciarse. La visión de Arthur sentado junto a Isabela, dibujando con entusiasmo, lo tomó por sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz dura, cortando la atmósfera de alegría. Isabela levantó la vista, notando de inmediato la tensión en los hombros de Fernando.
Solo estamos dibujando, señor Montenegro. Es bueno para Artur expresar sus emociones. Fernando cruzó los brazos, su semblante endureciéndose. Lo que mi hijo necesita es descansar y seguir su tratamiento, no distraerse con cosas innecesarias. Artur, que había estado observando en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Papá, no es innecesario. Me gusta dibujar. Las palabras del niño parecían una pequeña pero poderosa rebelión contra la autoridad de su padre. Fernando lo miró, confundido y visiblemente afectado. Sin embargo, en lugar de ceder, giró hacia Isabela con una frialdad cortante. Le pedí que respetara mi manera de cuidar a mi hijo. Si no puede seguir las reglas, quizás este trabajo no es para usted. Isabela respiró hondo, sintiendo cómo la injusticia de sus palabras le calaba hasta los huesos. Pero en lugar de confrontarlo con dureza, optó por un tono firme pero respetuoso. Señor Montenegro, con todo respeto, creo que su hijo necesita más que medicamentos. Él necesita amor, libertad para soñar y momentos de felicidad. Esos son los mejores remedios que cualquier médico podría recetar. El silencio que siguió fue como un duelo invisible entre dos voluntades fuertes. Finalmente, Fernando se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando una tensión palpable en el aire. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Fernando no podía sacar de su mente lo que había presenciado. Ver a su hijo sonreír, aunque fuera por un instante, le había provocado un sentimiento que no recordaba haber sentido desde la muerte de Elena, esperanza. Sin embargo, también sentía que permitir que Isabela continuara desafiando sus reglas era como perder el control que tanto había luchado por mantener. Por otro lado, Isabela permanecía despierta en su cuarto, escribiendo en un viejo diario que llevaba consigo a todas partes. En sus páginas, plasmó la preocupación que sentía por Artur y su determinación de no rendirse, incluso frente a la resistencia de Fernando. Al día siguiente, mientras desayunaban, Rosa, la ama de llaves, decidió romper el silencio que reinaba en la casa. Señor Montenegro, con su permiso, quiero decir algo. Artur se ve más animado desde que Isabela llegó. Quizás deberíamos darle una oportunidad para hacer las cosas a su manera. Fernando frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Artur habló de nuevo, esta vez con más confianza. Papá, quiero seguir dibujando con Isabela. La habitación quedó en silencio. Fernando, atrapado entre su orgullo y el deseo de ver a su hijo feliz, simplemente asintió con la cabeza. Está bien, Artur. Pero con moderación. Ese pequeño gesto, aunque limitado, fue un primer paso hacia algo más grande. Isabela lo tomó como una victoria silenciosa y continuó dedicándose a demostrar que el amor podía superar incluso las barreras más rígidas. La lluvia seguía cayendo con intensidad sobre la mansión Montenegro, como si el cielo compartiera las emociones reprimidas que albergaban sus paredes. Isabela, al abrir la puerta entreabierta del cuarto de Elena, sintió como si estuviera entrando en un espacio sagrado. Todo en esa habitación contaba una historia que permanecía congelada en el tiempo. Un vestido de encaje blanco, cuidadosamente colgado en un maniquí, parecía esperar a ser usado nuevamente. Sobre la cómoda, un frasco de perfume casi vacío emanaba una fragancia tenue, un eco del aroma que alguna vez llenó la casa. Un libro de poesía, con las esquinas de las páginas dobladas, descansaba junto a una fotografía enmarcada, Elena sonriendo en un día soleado, con Artur en brazos, ambos envueltos en una felicidad que parecía eterna. Había también una caja de madera, ligeramente entreabierta, que contenía cartas atadas con una cinta roja. Isabela no las tocó, pero su mirada se detuvo en un bordado en la tapa que decía, con amor, para mi familia. Cerca de la ventana, un caballete sostenía una pintura incompleta, un paisaje de montañas y un río serpenteante que parecía un reflejo del dibujo de Artur el día anterior. Cada objeto tenía una carga emocional tan intensa que Isabela sintió un nudo en la garganta. Era como si Elena aún estuviera allí, observando desde las sombras, cuidando de su familia de una manera silenciosa y etérea. De repente, la figura de Fernando apareció en el umbral. Sus ojos estaban oscuros, y sus labios formaban una línea tensa. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz firme, aunque había un leve temblor que delataba su vulnerabilidad. Isabela se giró lentamente, sosteniendo en sus manos la foto de Elena y Artur. Lo siento, no quería invadir su privacidad. Pero este lugar está lleno de amor. ¿Por qué lo mantiene cerrado? Fernando desvió la mirada hacia el caballete y el vestido de encaje.
Una tormenta de recuerdos lo invadió, imágenes de Elena riendo mientras pintaba, de su perfume llenando el aire al girarse para saludarlo. Recordó cómo solía observarla desde la puerta, admirando su energía y su capacidad de llenar cualquier espacio con vida. Porque, su voz se quebró ligeramente, porque mantenerlo cerrado es más fácil que enfrentar lo que he perdido. Fernando apretó los puños, como si intentar contener su dolor físico pudiera ahogar el emocional. Se obligó a mirar a Isabela, que sostenía la foto con delicadeza. En su mente, surgió una lucha interna, sabía que Isabela tenía razón, pero abrirse al pasado lo aterrorizaba. Si hablo de ella, si dejo que Artur la recuerde, ¿qué pasa si eso lo lastima aún más? Y yo, ¿cómo sigo adelante si cada recuerdo me derrumba? Mantener todo cerrado me mantiene fuerte, pero también me mantiene solo. Isabela se acercó con cuidado, sus ojos llenos de compasión. Señor Montenegro, entiendo que duele, pero no puede guardar este amor para siempre. Elena dejó tanto detrás, no solo su ausencia, también su luz. Y esa luz puede ayudar a Artur. Puede ayudarlo a usted. Fernando permaneció inmóvil, sus pensamientos revolviéndose. Como un mar agitado. Finalmente, desvió la mirada y salió de la habitación, su espalda rígida, pero sus pasos menos firmes de lo habitual. Esa noche, cuando el resto de la casa estaba en silencio, Fernando regresó al cuarto de Elena. Cerró la puerta tras de sí y recorrió el espacio como un hombre enfrentándose a sus propios fantasmas. Sus dedos rozaron el vestido, la caja de cartas, el caballete, y finalmente se detuvieron en el frasco de perfume. Lo abrió y aspiró profundamente, dejando que el aroma lo envolviera. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el libro de poesía en sus manos. Leyó la dedicatoria escrita por Elena: para mis dos amores, Fernando y Artur, porque la vida junto a ustedes es mi poema favorito. Las palabras, cargadas de ternura, rompieron la barrera que había construido durante años. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras murmuraba: Elena, no sé cómo hacerlo sin ti. Fernando permaneció allí, dejando que las emociones reprimidas fluyeran por primera vez. Sabía que no sería fácil, pero entendió que, si quería ser el padre que Artur necesitaba, tendría que enfrentarse al pasado y aprender a convivir con él. La mansión estaba sumida en un silencio casi reverencial mientras Fernando entraba al despacho aquella tarde. La habitación era un reflejo de su carácter, fría, meticulosamente organizada, con muebles oscuros que parecían absorber la luz. En el centro, un gran escritorio de madera barnizada estaba impecable, excepto por un portarretratos boca abajo. En las paredes colgaban diplomas y reconocimientos que hablaban de su éxito profesional, pero no había ni un rastro de Elena ni de Artur. Fernando, absorto en sus documentos, escuchó los pasos suaves de Artur acercándose. Levantó la mirada y lo vio entrar con el dibujo en las manos. La inocencia del niño parecía fuera de lugar en aquel espacio rígido y calculado. ¿Qué haces aquí, Artur? ¿Pasa algo? Artur avanzó lentamente, sosteniendo el dibujo como si fuera un escudo. Lo extendió hacia su padre, con los labios temblorosos. Quiero que lo veas, papá. Es mi lugar feliz. Y, también está mamá. Fernando, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió que el simple gesto de su hijo desmoronaba esa fachada. Tomó el papel con manos temblorosas, fijándose en los detalles, los árboles, el cielo, el río, y Elena. Su figura era sencilla, hecha con trazos infantiles, pero lograba transmitir una calidez inconfundible. El despacho, con su atmósfera opresiva, parecía volverse aún más pequeño. Fernando sintió el peso de los diplomas en las paredes, las estanterías llenas de libros técnicos y las sombras proyectadas por la lámpara. Todo era un recordatorio de la distancia que había creado entre él y su hijo. Artur, su voz salió más quebrada de lo que esperaba. No deberías estar pensando en cosas que te hagan sentir mal. Pero Artur, con una valentía nacida de la necesidad, replicó: pero no me hace sentir mal, papá. Me hace sentir que todavía la tengo aquí conmigo. El contraste entre la calidez de las palabras de Artur y el frío de la habitación era desgarrador. Fernando sintió que su control se desmoronaba, pero se aferró a su postura rígida. Eso es suficiente, Artur. Vuelve a tu cuarto. Artur, herido, salió en silencio. Desde la puerta, Isabela, que había escuchado todo, decidió entrar. La calidez que irradiaba chocó contra el hielo emocional del despacho. Señor Montenegro, con todo respeto, creo que está equivocado. El enfrentamiento fue breve pero intenso,
y las palabras de Isabela resonaron en la mente de Fernando mucho después de que ella saliera del despacho. Más tarde esa noche, Fernando se acercó al cuarto de Artur, esta vez sin las barreras que solía construir alrededor de sí mismo. Encontró al niño despierto, mirando el cielo desde la ventana. Con el dibujo en las manos, se sentó en la cama junto a él. «Artur, quiero que hablemos de tu mamá». El niño giró lentamente, sorprendido, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿Cómo era ella, papá?». Fernando respiró hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de decir era como abrir una herida, pero también como sanar otra. «Tu mamá era como un rayo de sol. Cuando entraba en una habitación, todo se sentía más cálido, más vivo». Artur lo miró con atención, como si intentara capturar cada palabra. «Recuerdo que le encantaba cantar mientras pintaba. Siempre decía que la música hacía que los colores fueran más bonitos. Y a ti, te cantaba todas las noches antes de dormir. Tenía una canción especial, ¿sabes? Una que inventó solo para ti». Artur sonrió tímidamente. «¿Cómo era la canción?». Fernando se detuvo un momento, cerrando los ojos para buscar en su memoria. Luego, con una voz temblorosa, empezó a tararear la melodía. El sonido llenó la habitación, envolviendo a ambos en un momento que parecía detener el tiempo. «Siempre decía que tú eras su pequeño milagro», continuó Fernando. «Cuando llegabas a casa después de tus terapias, ella te tomaba en brazos y decía, Artur es más fuerte de lo que todos creen». Artur, con lágrimas en los ojos, se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo que desbordaba años de distancia y dolor acumulado. Fernando, por primera vez, permitió que las lágrimas fluyeran libremente mientras sostenía a su hijo. Esa noche, el cuarto de Artur ya no era un espacio de enfermedad, sino un refugio lleno de recuerdos, risas y promesas de un futuro más cálido. La luz de la mañana entraba suavemente por las ventanas de la mansión Montenegro, iluminando los espacios que, hasta hacía poco, parecían atrapados en la penumbra perpetua. Había algo diferente en el aire, una ligereza sutil que se percibía en los pequeños gestos, el sonido de los pasos de Artur en los pasillos, la risa ocasional que se escapaba de su cuarto, y la disposición de Fernando a salir de su oficina con más frecuencia. Isabela notaba esos cambios con una mezcla de satisfacción y prudencia. Sabía que los pasos hacia la sanación eran frágiles y que Fernando todavía cargaba con su resistencia, aunque sus barreras empezaban a ceder. Una tarde, mientras supervisaba a Artur en el jardín, notó que el niño parecía más animado. Corría de un lado a otro con un entusiasmo tímido pero genuino, recogiendo pequeñas flores y piedras que luego organizaba en un círculo. «Es un regalo para mamá», explicó Artur, mostrando su creación a Isabela. La joven sonrió y se agachó junto a él. «Creo que le encantaría. Y estoy segura de que tu papá también lo apreciará». Artur bajó la mirada, jugando con una de las flores. «Papá nunca viene al jardín. Siempre está ocupado». Esa noche, Isabela, con la intuición de que algo más debía cambiar, decidió hablar con Fernando mientras cenaban. Rosa había servido un caldo casero que llenaba la mesa con un aroma cálido y reconfortante. Artur hablaba con entusiasmo sobre su regalo para su mamá, pero Fernando permanecía en silencio, observándolo con una mezcla de orgullo y melancolía. «Señor Montenegro», comenzó Isabela con cautela, «creo que debería ver lo que Artur hizo hoy en el jardín. Es algo muy especial». Fernando levantó la mirada de su plato, sus cejas frunciéndose ligeramente. «¿En el jardín? No sé si eso es lo más prudente para él». Artur intervino antes de que Isabela pudiera responder. «No me pasó nada, papá. Me sentí bien. Y quiero que lo veas». Fernando dudó, pero el brillo en los ojos de su hijo era algo que no podía ignorar. Al terminar la cena, Isabela los acompañó al jardín, donde el regalo de Artur todavía estaba cuidadosamente dispuesto. Bajo la luz de la luna, el círculo de flores y piedras adquiría un aire casi mágico. Fernando se quedó parado, mirando en silencio. Por un momento, parecía que no sabía cómo reaccionar. «¿Lo hiciste tú solo?», preguntó, finalmente dirigiéndose a su hijo. «Sí, para mamá», respondió Artur con una sonrisa tímida. Fernando se arrodilló lentamente, pasando los dedos por una de las flores. «A tu mamá le habría encantado. Tenías razón en hacerlo». Isabela observó la escena desde la distancia, sintiendo que ese pequeño momento marcaba un cambio significativo. Por primera vez,
Fernando se estaba permitiendo participar en algo que no estaba bajo su control absoluto. Esa noche, Fernando volvió al despacho, pero en lugar de sumergirse en su trabajo, tomó la caja de cartas que había encontrado en el cuarto de Elena. Se sentó en su escritorio y empezó a leerlas, una por una. Cada palabra escrita por Elena era un recordatorio del amor y la alegría que alguna vez llenaron su vida. Una de las cartas, escrita poco antes de su muerte, le habló directamente al corazón. Fernando, sé que mi ausencia será un peso difícil de cargar, pero no dejes que eso te robe la alegría de estar con nuestro hijo. Él te necesita más de lo que imaginas, y en tus ojos encontrará la fuerza para seguir adelante. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Fernando. Esa noche, comprendió que su rigidez y su miedo no solo estaban alejándolo de su hijo, sino también del legado de amor que Elena había dejado. A la mañana siguiente, Fernando sorprendió a todos al aparecer en el desayuno con una expresión más relajada. «Artur, ¿qué te parece si esta tarde salimos al jardín juntos?» El niño lo miró con incredulidad, pero pronto una gran sonrisa iluminó su rostro. «¿De verdad, papá? ¿De verdad?» Ese pequeño gesto marcó el inicio de un cambio más grande en la dinámica de la familia. Fernando empezó a salir de su oficina con más frecuencia, participando en los juegos de Artur y dejando que Isabela lo guiara en actividades que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Los días en la mansión Montenegro se tornaban cada vez más cálidos, no solo por la primavera que empezaba a pintar de colores el jardín, sino por los cambios sutiles que se reflejaban en la relación entre Fernando y Artur. Aunque aún había momentos de tensión, la rigidez que definía a Fernando comenzaba a ceder. Sin embargo, Isabela, pese a sentirse satisfecha con los progresos, llevaba consigo un peso que la inquietaba cada vez más. Una tarde, mientras ayudaba a Artur a organizar sus juguetes, el niño tomó un pequeño avión de madera y lo sostuvo en alto. ¿Sabías que mi mamá quería que voláramos juntos algún día? Me dijo que cuando estuviera mejor, iríamos en avión a ver el mar. Isabela sonrió, aunque su corazón se encogió al escuchar la inocente añoranza en la voz del niño. El mar es un lugar hermoso. Estoy segura de que, de alguna forma, ella siempre estará contigo, incluso cuando vayas. Artur asintió con una confianza pura, pero antes de continuar con la conversación, Fernando apareció en la puerta. ¿Están listos? Hoy prometí que jugaríamos fútbol en el jardín. La sonrisa de Artur iluminó su rostro mientras corría hacia su padre. Pero antes de salir, Fernando notó que Isabela permanecía en silencio, como si algo la distrajera. ¿Está todo bien, señorita Ruiz?, preguntó, su tono más cálido de lo habitual. Isabela asintió rápidamente. Sí, todo está bien, señor Montenegro. Aunque Fernando dejó pasar el momento, no pudo evitar notar que había algo en la mirada de Isabela, un dejo de tristeza que no había visto antes. Esa noche, mientras Isabela escribía en su diario, Fernando, quien había comenzado a desarrollar una curiosa sensibilidad hacia las emociones ajenas, decidió abordarla. Tocó a la puerta de su cuarto, un gesto que en otro tiempo habría sido impensable. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral. Isabela cerró el diario de golpe y se levantó, sorprendida. Claro, señor Montenegro. ¿Todo está bien? Fernando se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente contra el marco de la puerta. Podría preguntar lo mismo. Parece que algo le está molestando, y aunque no quiera admitirlo, he aprendido a notar esas cosas. Isabela dudó, sintiendo como la pared que había levantado alrededor de sus propios sentimientos empezaba a derrumbarse. Finalmente, suspiró y se sentó al borde de la cama, haciendo un gesto para que Fernando entrara. Hay cosas de mi vida que no suelo compartir, pero creo que es justo que lo sepa, ya que afecta la forma en que veo mi trabajo aquí. Fernando lo observó con atención, sentándose en una silla cercana. Sus ojos se suavizaron, mostrando una empatía que era nueva para él. Hace algunos años, perdí a mi hermana menor, Mariana. La voz de Isabela tembló ligeramente al pronunciar el nombre. Ella era todo para mí. Éramos inseparables. Pero un día, mientras íbamos en un viaje juntas, tuvimos un accidente. Yo sobreviví, pero ella no. Fernando se quedó en silencio, procesando la confesión. Había algo en el tono de Isabela que lo conmovió profundamente. ¿Eso fue lo que la llevó a trabajar con niños?, preguntó con voz baja. Isabela asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sí. Mariana siempre soñaba con ser maestra, y yo sentí que, de alguna manera,
cuidando a los niños, estaba honrando su memoria. Pero también, creo que me culpaba. Pensaba que, si hubiera hecho algo diferente, ella todavía estaría aquí. El silencio que siguió fue intenso, lleno de emociones que ambos compartían sin necesidad de palabras. Finalmente, Fernando habló, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Entiendo lo que dice. Pasé años culpándome por lo que le pasó a Elena. Pensaba que, si hubiera insistido en que no saliera aquella tarde, quizás. Fernando dejó que la frase se desvaneciera, pero Isabela lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. A veces, señor Montenegro, no se trata de lo que hicimos o no hicimos. Algunas cosas simplemente pasan, por más que deseemos controlarlas. Por primera vez, Fernando sintió que alguien lo entendía de una forma que nadie más había podido. La vulnerabilidad de Isabela no solo lo conmovió, sino que lo hizo sentir menos solo en su propio dolor. Esa noche, cuando regresó a su cuarto, Fernando se permitió reflexionar sobre lo que había aprendido de Isabela. No solo admiraba su fortaleza, sino que empezaba a ver en ella una luz que no había experimentado desde la pérdida de Elena. El cielo de la tarde estaba teñido de tonos dorados, y una brisa suave atravesaba el jardín de la mansión Montenegro. Artur miraba por la ventana de su habitación con una mezcla de anhelo y resignación. Aunque había pasado más tiempo al aire libre desde la llegada de Isabela, su padre aún era cauteloso y mantenía restricciones sobre cuánto podía salir. Isabela, mientras terminaba de acomodar algunos juguetes, notó la mirada distante del niño. Sabía que Artur deseaba explorar más allá de los límites que se le habían impuesto. Después de reflexionar por un momento, tomó una decisión arriesgada. «Artur, ¿te gustaría dar un paseo conmigo?», preguntó con un tono cómplice. El niño giró hacia ella, sorprendido, pero la emoción en su rostro era inconfundible. «¿De verdad? ¿Podemos?». Isabela asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Será nuestro secreto, pero solo si me prometes que no correrás demasiado lejos». Unos minutos. Después, Isabela y Artur salieron por una puerta lateral del jardín, caminando hacia un pequeño sendero que llevaba a un campo cercano. El aire fresco llenó los pulmones de Artur, y su risa resonó como un eco en el paisaje abierto. Cada paso que daba parecía cargarlo de energía, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. «Mira, Isabela, hay mariposas», gritó emocionado, señalando un grupo de ellas que revoloteaban cerca de unas flores silvestres. Isabela lo observó con ternura, sintiendo que cada risa y cada paso que daba era una pequeña victoria contra los miedos que lo habían mantenido encerrado. Sin embargo, sabía que lo que estaban haciendo podía desencadenar un conflicto con Fernando. Mientras caminaban, Artur recogió algunas flores y las guardó en los bolsillos de su chaqueta. Luego se detuvo frente a un árbol grande y levantó la mirada. «¿Crees que mamá alguna vez estuvo en un lugar como este?». Isabela se arrodilló junto a él, colocando una mano en su hombro. «Estoy segura de que sí, Artur. Y creo que estaría muy orgullosa de verte aquí hoy». El momento fue interrumpido por la llegada de Fernando, cuya figura apareció al final del sendero. Su rostro era una mezcla de preocupación y enojo. Isabela se tensó al instante, sabiendo que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su decisión. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Fernando, su tono firme mientras avanzaba hacia ellos. Artur, asustado, se escondió detrás de Isabela, pero ella se mantuvo de pie, sosteniendo su mirada. «Quería que Artur tuviera un poco de libertad, señor Montenegro. Creo que se lo ha ganado». Fernando apretó los puños, su voz aumentando en intensidad. «¿A libertad? ¿A costa de su salud? ¿Qué hubiera pasado si algo salía mal?». Artur, con valentía, salió de detrás de Isabela y levantó la voz. «Pero no pasó nada, papá. Me sentí bien. Me sentí feliz». Fernando quedó momentáneamente en silencio ante las palabras de su hijo. Miró a Isabela, buscando algo más que una explicación. «Usted no entiende. No sabe lo que es vivir con el miedo constante de perder lo que más ama». Isabela dio un paso adelante, enfrentándolo con firmeza pero sin agresividad. «Tiene razón, señor. No soy usted. Pero sé lo que es perder a alguien y vivir con el dolor de no haber hecho lo suficiente para que fuera feliz. Y sé que Artur necesita más que paredes para protegerlo». Fernando desvió la mirada hacia su hijo, que lo observaba con ojos llenos de esperanza. Algo dentro de él empezó a ceder, aunque aún luchaba por admitirlo.
De regreso en la mansión, el ambiente estaba cargado de tensión. Fernando no dijo nada más, pero su silencio era más reflexivo que condenatorio. Esa noche, mientras estaba en su despacho, volvió a leer las cartas de Elena, buscando en ellas una guía que lo ayudara a reconciliar sus miedos con los deseos de su hijo. Una carta en particular le llamó la atención: Fernando, siempre serás el protector de nuestra familia, pero recuerda que proteger no significa encerrar. A veces, la mejor manera de cuidar a Artur es dejar que viva sus propias aventuras. Las palabras resonaron profundamente en él. Esa noche, decidió que necesitaba aprender a equilibrar su instinto protector con el bienestar emocional de su hijo. El amanecer llegó con una calma inusual a la mansión Montenegro. La tensión del día anterior parecía haberse disipado, dejando un espacio para algo nuevo. Isabela, mientras preparaba el desayuno, se detuvo un momento para observar cómo los rayos del sol iluminaban el jardín. Había algo simbólico en esa luz, un recordatorio de que, incluso después de las tormentas, siempre llega la claridad. Artur bajó las escaleras con pasos ligeros, mostrando una energía renovada que sorprendió a Rosa, quien llevaba años cuidando de la casa. «Buenos días, pequeño», dijo Rosa con una sonrisa. «Hoy parece que alguien está de muy buen humor». «Sí. Porque hoy quiero enseñarle a papá un nuevo juego que Isabela me enseñó ayer». Fernando llegó unos minutos después, con el semblante más relajado de lo habitual. La conversación durante el desayuno fluyó con naturalidad, algo que Isabela notó con satisfacción. Sin embargo, sabía que aún había un largo camino por recorrer para que Fernando se permitiera disfrutar plenamente de los momentos simples junto a su hijo. «Papá, ¿puedes jugar conmigo y con Isabela después del desayuno?», preguntó Artur, mirándolo con una mezcla de esperanza y timidez. Fernando, aunque sorprendido, asintió lentamente. «Claro, Artur». «¿De qué se trata el juego?». Artur sonrió ampliamente. «Es un juego de adivinanzas. Tienes que hacer preguntas para descubrir qué animal estoy pensando». Un par de horas después, los tres estaban sentados en el césped del jardín, rodeados de flores y bajo la sombra de un árbol. El canto de los pájaros y el suave viento llenaban el aire, creando un ambiente perfecto para ese pequeño pero significativo momento. Artur empezó el juego, eligiendo un animal y dando las primeras pistas. «Es grande y gris. Vive en África». Fernando, adoptando un tono más relajado, respondió. «¿Un hipopótamo?». Artur rió, negando con la cabeza. «No, papá. Es más grande que un hipopótamo». Isabela intervino, añadiendo al juego su carisma natural. «¿Un elefante?». «Sí», respondió Artur emocionado, aplaudiendo. La risa del niño era contagiosa, y pronto Fernando también se encontró sonriendo y participando con genuino entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de sus preocupaciones parecía disiparse, al menos por un momento. Cuando llegó el turno de Fernando, eligió un animal y adoptó un tono misterioso. «Es pequeño, peludo y vive en los árboles». Artur, frunciendo el ceño con concentración, intentó adivinar. «¿Un mono?». Fernando negó con una sonrisa. «No exactamente. Este tiene rayas en la cola». Isabela, intentando ayudar, se inclinó hacia Artur. «¿Qué tal un mapache?». «Correcto», dijo Fernando, sorprendido de que Isabela acertara tan rápido. La risa de los tres llenó el jardín, creando un recuerdo que, aunque simple, marcaba un cambio significativo en la dinámica familiar. Para Fernando, esa tarde representaba algo que había creído perdido, la posibilidad de disfrutar del presente sin ser consumido por el dolor del pasado. Al caer la noche, mientras Artur dormía plácidamente, Isabela se quedó en el jardín, contemplando las estrellas. Fernando, al pasar por el ventanal de la sala, la vio y decidió unirse a ella. «Hoy fue un buen día», comentó, rompiendo el silencio. Isabela asintió, sonriendo mientras mantenía la mirada en el cielo. «Fue más que bueno. Fue un día importante». Fernando se quedó en silencio por un momento, luchando con las palabras que quería decir. Finalmente, se animó. «Quiero agradecerle, Isabela, por todo lo que ha hecho por Artur y por mí. Creo que no lo había dicho antes, pero su presencia ha hecho una gran diferencia en esta casa». Isabela lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. «No tiene que agradecerme, señor Montenegro. Artur es un niño especial, y usted,
Usted está empezando a darse cuenta de todo lo que tiene para darle. Fernando sonrió levemente, sintiendo que esas palabras eran tanto un consuelo como un desafío. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero esa noche, bajo las estrellas, decidió que estaba dispuesto a intentarlo. La mansión Montenegro, que antes parecía un bastión impenetrable de soledad, ahora vibraba con una nueva energía. La risa de Artur se había vuelto común, y los momentos compartidos entre padre e hijo eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, Fernando, a pesar de los avances, sentía un temor profundo creciendo dentro de él. Era una tarde tranquila, y Fernando trabajaba en su despacho cuando Isabela tocó la puerta. ¿Tiene un momento, señor Montenegro? Fernando levantó la vista de los documentos. Claro, pase. Isabela entró con un ramo de flores que Artur había recogido en el jardín. Artur insistió en que le trajera esto. Dijo que estas flores eran para que papá tenga algo bonito mientras trabaja. Fernando tomó el ramo, incapaz de evitar una sonrisa. Gracias, Isabela. Y dígale a Artur que me encantaron. Mientras ella se preparaba para salir, Fernando sintió el impulso de detenerla. Espere. ¿Podemos hablar un momento? Isabela asintió, intrigada. Por supuesto. Fernando suspiró profundamente, bajando la mirada hacia el ramo de flores en sus manos. He estado pensando en todo lo que ha cambiado desde que llegó aquí. Y aunque estoy agradecido, también estoy preocupado. ¿Preocupado? Preguntó Isabela, sentándose frente a él. He empezado a sentir algo que pensé que nunca volvería a sentir. No solo por Artur, sino por usted. Fernando levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y miedo. Pero al mismo tiempo, tengo miedo. Miedo de abrirme y perder de nuevo. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando la confesión. Señor Montenegro. Fernando, no puedo imaginar lo que ha pasado, pero sí sé que el amor siempre implica un riesgo. Lo que importa es lo que hacemos con ese miedo. Fernando asintió lentamente, pero sus dudas seguían presentes. Elena era mi todo, Isabela. Cuando la perdí, sentí que el mundo se derrumbaba. No sé si podría sobrevivir a otra pérdida. Isabela se inclinó ligeramente hacia él, sus palabras llenas de compasión. Entiendo su temor. Yo también he sentido ese miedo. Pero lo que he aprendido es que no podemos vivir en constante protección. A veces, arriesgarnos es la única forma de encontrar algo verdadero. Esa noche, Fernando reflexionó sobre las palabras de Isabela. Sabía que sus sentimientos por ella estaban creciendo, pero aún luchaba con el peso de sus propios miedos. Días después, mientras jugaban juntos en el jardín, Artur, con su inocencia habitual, preguntó, «Papá, ¿te gusta Isabela?» Fernando, sorprendido por la pregunta, no supo qué responder de inmediato. «¿Por qué preguntas eso, Artur?» «Porque siempre sonríes más cuando estás con ella. Y creo que a mamá le gustaría que fuéramos felices». Las palabras de Artur lo impactaron profundamente. Esa noche, mientras miraba el cielo desde el balcón, decidió que era hora de enfrentar sus sentimientos, no solo por Isabela, sino también por el bien de su familia. El viento soplaba con suavidad aquella mañana, llenando el aire del jardín con el aroma de las flores recién abiertas. Isabela estaba sentada en un banco bajo un árbol, leyendo un cuento a Artur, quien la escuchaba con atención mientras descansaba con la cabeza en su regazo. El momento era perfecto, lleno de una paz que, para Fernando, se había vuelto cada vez más familiar desde la llegada de Isabela. Fernando observaba la escena desde la terraza. Algo en la imagen lo conmovió profundamente, Isabela y Artur parecían irradiar una calidez que llenaba cada rincón del lugar. Sin embargo, ese sentimiento pronto se vio interrumpido por el sonido de una tos que rompió el aire tranquilo. Artur se llevó la mano al pecho, y su rostro perdió algo de color. Isabela reaccionó de inmediato, sosteniéndolo mientras intentaba calmarlo. Fernando, alarmado, corrió hacia ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó con un tono de voz que no podía ocultar su pánico. Solo es un ataque de tos, pero necesitamos llevarlo adentro, respondió Isabela con calma, tratando de mantener la situación bajo control. Fernando cargó a su hijo y lo llevó rápidamente a su habitación. Una vez allí, siguió las indicaciones del médico, administrando el inhalador que siempre tenían a la mano. Artur comenzó a respirar con más facilidad, pero el episodio dejó a Fernando visiblemente afectado. Esa noche, mientras Artur descansaba,
Fernando se dirigió al despacho, donde Isabela ya lo esperaba. Habían acordado hablar sobre lo sucedido, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Esto es exactamente lo que temía, dijo Fernando, comenzando la conversación. He sido demasiado flexible, y ahora mi hijo está en peligro. Isabela negó con la cabeza, su mirada firme pero llena de empatía. No fue su flexibilidad lo que causó esto, Fernando. La salud de Artur es delicada, sí, pero también necesita vivir. Mantenerlo en una burbuja no evitará que enfrente estos desafíos. Fernando apretó los puños, luchando contra las emociones que lo abrumaban. ¿Y si lo pierdo? No creo poder soportarlo. Isabela dio un paso hacia él, su voz más suave pero no menos determinada. Entiendo su miedo. Pero, ¿alguna vez pensó en cómo se siente Artur? Él necesita a un padre que no solo lo proteja, sino que también lo acompañe en sus momentos difíciles, incluso si eso significa enfrentar juntos los riesgos. Fernando se quedó en silencio, procesando sus palabras. Algo en la manera en que Isabela hablaba le hacía sentir que no estaba solo en esta lucha. ¿Cómo lo hace, Isabela? ¿Cómo puede hablar con tanta seguridad cuando yo apenas puedo mantenerme firme? Ella lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Porque sé lo que es perder a alguien y no haber compartido todos los momentos que quería. Eso es algo con lo que no quiero que usted ni Artur vivan. Fernando, conmovido, se dejó caer en la silla, apoyando los codos en el escritorio. Sus pensamientos eran un torbellino, pero por primera vez, sintió que había una salida a su miedo, confiar, no solo en Isabela, sino en él mismo. Esa noche, mientras vigilaba a Artur dormir, Fernando tomó una decisión. Se sentó al borde de la cama y acarició suavemente el cabello de su hijo. Vamos a salir adelante juntos, hijo. Prometo que estaré contigo en cada paso, sin importar lo que pase. El sol se estaba ocultando tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras la mansión Montenegro respiraba un aire diferente. Artur jugaba en el jardín, ahora más animado que nunca, mientras Isabela lo vigilaba desde un banco. Fernando, observando la escena desde la terraza, sentía una mezcla de emociones que no podía seguir ignorando. Durante semanas había intentado entender lo que sentía por Isabela. Había luchado contra sus miedos, pero cada día que pasaba, se daba cuenta de que no podía negar más la verdad, estaba enamorado de ella. Decidido a no posponer más ese momento, Fernando se dirigió hacia el jardín. Isabela lo notó acercándose, y aunque intentó disimular su nerviosismo, no pudo evitar que su corazón comenzara a latir más rápido. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó Fernando, su tono serio pero lleno de calidez. Isabela asintió y se levantó, dejando a Artur entretenido con sus juguetes. Claro, ¿pasa algo? Fernando la guió hasta un rincón tranquilo del jardín, donde el sonido de las hojas moviéndose con el viento creaba una atmósfera íntima. Se detuvo, tomó aire profundamente y la miró directamente a los ojos. He estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido desde que llegaste aquí, Isabela. En cómo tu presencia no solo cambió la vida de Artur, sino también la mía. Isabela intentó responder, pero Fernando continuó, sus palabras cargadas de emoción. Por mucho tiempo, pensé que nunca podría sentir algo más allá del dolor. Y la pérdida. Pero tú me enseñaste que todavía hay espacio para la esperanza, para el amor. La confesión tomó a Isabela por sorpresa. Su respiración se aceleró, y sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y emoción. Fernando, yo no sé qué decir. Fernando sonrió suavemente, dando un paso más cerca de ella. No necesitas decir nada, Isabela. Solo quiero que sepas lo que siento. Estoy enamorado de ti. Y sé que esto no es fácil, que los dos cargamos con nuestras heridas. Pero quiero intentarlo. Quiero construir algo contigo. Isabela sintió cómo su corazón se llenaba de alegría y miedo al mismo tiempo. Por un momento, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, pero finalmente logró hablar. Fernando, yo también siento algo muy fuerte por ti. Pero no puedo evitar preocuparme. No quiero ser una sombra en el recuerdo de Elena, ni una razón para que te arrepientas más adelante. Fernando negó con la cabeza, su voz firme pero llena de ternura. Tú no eres una sombra, Isabela. Eres luz, una luz que llegó cuando más la necesitaba. Y sé que Elena siempre ocupará un lugar en mi corazón, pero eso no significa que no haya espacio para ti. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Fernando,
Tomando su mano con cuidado, preguntó, ¿estás dispuesta a intentarlo conmigo? Con una sonrisa temblorosa pero sincera, Isabela respondió. Sí, Fernando. Estoy dispuesta. En ese instante, Artur apareció corriendo hacia ellos con una flor en la mano. Papá, Isabela. Miren lo que encontré. Fernando e Isabela se separaron ligeramente, pero la risa de Artur rompió cualquier tensión. El niño les ofreció la flor, y Fernando, tomando la iniciativa, la colocó suavemente en el cabello de Isabela. Perfecta, dijo, mirándola con una calidez que ella no había visto antes. Esa noche, mientras Isabela se retiraba a su habitación, encontró en su cama una pequeña nota escrita por Fernando. Decía, gracias por devolverme la vida. Fernando. Los días en la mansión Montenegro se habían transformado en una sucesión de momentos cálidos y esperanzadores. Fernando, Isabela y Artur pasaban más tiempo juntos, como si estuvieran reconstruyendo una familia que había estado rota durante mucho tiempo. Sin embargo, Fernando llevaba semanas planeando algo importante, algo que cambiaría para siempre la dinámica que habían construido juntos. Era una tarde tranquila, con el sol bañando el jardín de tonos dorados. Fernando y Artur estaban en el taller de la casa, un espacio que Fernando había convertido en un refugio creativo. En la mesa había herramientas, piezas de madera y un pequeño cofre que Artur observaba con fascinación. ¿Para qué es esto, papá?, preguntó el niño, señalando el cofre que estaban decorando juntos. Fernando sonrió, su expresión cálida pero cargada de significado. Es un regalo, Artur. Algo muy especial para alguien que significa mucho para nosotros. Artur, curioso pero emocionado, comenzó a pintar con cuidado la madera, preguntándose para quién sería el cofre. Un par de días después, Fernando decidió que era el momento. Preparó una cena especial en el jardín, con velas que iluminaban la mesa y flores frescas adornando el espacio. Artur, cómplice en el plan, había convencido a Isabela de que lo acompañara al jardín con una excusa sencilla: papá tiene una sorpresa para nosotros. Cuando Isabela llegó, vestida con un sencillo vestido azul que parecía brillar bajo la luz de las velas, se detuvo al ver la escena. Fernando estaba de pie junto a la mesa, con Artur a su lado, sosteniendo el pequeño cofre que habían hecho juntos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Isabela, claramente emocionada pero confundida. Fernando dio un paso hacia ella, su mirada fija en los ojos de Isabela. Isabela, desde el día en que llegaste a esta casa, todo cambió. Trajiste luz a nuestras vidas, amor a mi hijo y esperanza a mi corazón. Artur, sosteniendo el cofre, interrumpió con entusiasmo. Abre esto primero. Isabela rió suavemente y tomó el cofre. Al abrirlo, encontró un anillo delicado, sencillo pero hermoso, que reflejaba la misma calidez del momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras levantaba la mirada hacia Fernando. Fernando. Él se arrodilló frente a ella, tomando suavemente su mano. Isabela Ruiz, sé que hemos enfrentado muchos miedos, pero contigo he aprendido que el amor no se trata de no tener miedo, sino de enfrentarlo juntos. ¿Aceptarías ser mi esposa y construir una nueva vida como familia? Por un momento, el silencio estuvo cargado de emoción, pero fue roto por la voz clara y alegre de Artur. Dile que sí, Isabela. Isabela rió entre lágrimas y asintió con una sonrisa que iluminó todo el jardín. Sí, Fernando. Claro que sí. Fernando deslizó el anillo en su dedo, y en ese instante, Artur corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. El abrazo se convirtió en un símbolo de unión, de un futuro que habían decidido construir juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Isabela, Fernando y Artur permanecieron en el jardín, disfrutando de la compañía mutua y del inicio de una nueva etapa en sus vidas. El día de la boda había llegado, y la mansión Montenegro brillaba con un nuevo aire de esperanza y felicidad. El jardín, donde tantas emociones habían florecido, se había transformado en un escenario de ensueño. Arcos de flores blancas y lilas adornaban los caminos, y guirnaldas colgaban entre los árboles, creando un ambiente mágico bajo la suave luz del sol. Los invitados, familiares cercanos y amigos que Fernando había empezado a reconectar, llenaban el espacio con una calidez que no se había sentido en años. Artur, vestido con un pequeño traje azul, corría emocionado entre las mesas, mostrando a todos la importancia del día. El sol descendía suavemente sobre el jardín de la mansión Montenegro, bañándolo con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón.
La ceremonia avanzaba con una calidez que reflejaba el renacimiento emocional de la familia, y los votos de Fernando se convirtieron en el punto culminante de ese día tan esperado. Tomando la mano de Isabela con delicadeza, Fernando la miró con una mezcla de gratitud y emoción contenida. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente al hablar. Isabela, cuando perdí a Elena, sentí que nunca podría volver a ser el hombre que alguna vez fui. Ella fue mi roca, mi compañera, y la madre más amorosa para Artur. Su pérdida dejó un vacío que creí imposible de llenar. Los ojos de Isabela se suavizaron, y Fernando continuó, su tono adquiriendo un calor renovado. Pero tú llegaste a nuestras vidas y me enseñaste que el amor no es una sustitución, sino una expansión. Elena siempre vivirá en mi corazón, pero gracias a ti, aprendí que hay espacio para nuevos comienzos, para una familia que se fortalece con las cicatrices del pasado. Isabela, profundamente conmovida, asintió con lágrimas en los ojos mientras Fernando le dedicaba una sonrisa llena de esperanza. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que compartieron bajo el arco de flores no solo selló su unión, sino que simbolizó la sanación de las heridas que habían cargado durante tanto tiempo. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de la música y la comida, Fernando e Isabela compartieron un momento privado cerca de una fuente iluminada por luces suaves. Él la abrazó desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos superado para llegar aquí?, preguntó Fernando en voz baja. Isabela sonrió, colocando sus manos sobre las de él. Lo siento cada vez que miro a Artur. Él es la razón por la que estoy aquí, pero tú eres quien me dio el valor para quedarme. Fernando giró a Isabela hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y dulzura. Quiero que nuestra vida juntos sea más que un refugio. Quiero que construyamos un hogar lleno de amor, no solo para Artur, sino para cualquier sueño que tengamos juntos. Isabela asintió, y ambos sellaron ese momento con un beso que confirmó su compromiso con el futuro. Más tarde, Artur, con su eterna energía, interrumpió el momento sosteniendo un paquete envuelto en papel de colores. «Esto es para ti, Isabela», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la noche. Isabela tomó el paquete con curiosidad y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró un dibujo que Artur había hecho. Era una escena del jardín con él, Fernando e Isabela juntos bajo un gran árbol, con el título Mi familia escrito con letras grandes y coloridas. «Lo hice para ti porque ahora eres mi mamá», dijo Artur, abrazándola con fuerza. Isabela lo sostuvo entre sus brazos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. «Gracias, Artur. Este es el regalo más hermoso que he recibido». Fernando, observando la escena, sintió que su corazón se llenaba de una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, no había dudas, solo la certeza de que habían encontrado en Isabela el pilar que los sostenía como familia. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión, Isabela, Fernando y Artur permanecieron juntos en el jardín, compartiendo historias y risas. El dibujo de Artur, enmarcado por las manos de Isabela, descansaba sobre la mesa, como un recordatorio de lo que habían construido juntos, un hogar lleno de amor, recuerdos y un futuro lleno de promesas. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.